Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en su santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. La Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final Guatemala, presenta su programa Tiempos de Victoria. Esperamos que usted pueda acompañarnos en los siguientes minutos y atesore en su corazón el consejo de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes el pastor Luis Haroldo Jerez. Quiero enseñarle algo que puede bendecir mucho su vida. La vida del reino es una vida que se vive de adentro para afuera. Mire, la bendición de Dios ya no la dio, amén. La bendición usted la tiene, amén. No tiene que ir a buscarla en ningún lugar, usted la tiene. Entonces tenemos que aprender cómo activarla y cómo nuestros padres en el pasado les tocó vivir cosas bien hermosas. La Biblia dice que todo lo que ellos vivieron es figura para nosotros, amén. Entonces tenemos que aprender a que esto sea una figura para nuestra vida. Yo quiero invitarlo para que usted se vaya juntamente conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 10, verso 22. Cuando usted lo tenga me da un amén. Me gustaría ponerle la electricidad a la computadora, si me ayudas, Jorge Luis. Bueno, Éxodo capítulo 10, verso 23. Dice la escritura: no se veía unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. En otro lugar dice, en sus casas. ¿Qué es esto? Dice la escritura que cuando Dios decretó sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, vino una gran oscuridad. Dice que la oscuridad era tan tremenda que la Biblia dice que no se veía uno a otro por 3 días y por 3 noches. Mire qué tremendo es eso. Muchas veces nosotros vemos un poco de oscuridad y nos asustamos, hermano. Pero era tal la espesura de la oscuridad que no se podía ver. Pero dice la palabra de Dios, oiga, pero todos los hijos de Israel, diga, todos los hijos de Dios viven en luz, aunque afuera esté la tiniebla. Eso es muy tremendo, es muy importante que usted lo entienda. Le estoy explicando que el reino de los cielos se vive de adentro para afuera. Una vez tú tengas luz, somos seres de luz. Aunque afuera haya tiniebla, usted no se preocupe. Porque si usted está en luz, aunque los demás estén en oscuridad. Y lo que la Biblia está enseñando acá es que cuando la oscuridad vino, cuando la tiniebla vino, el ángel de la muerte fue enviado. Déjeme decirle que hoy nosotros vivimos tiempos difíciles. Allá afuera hay adversidad, hay tribulación, hay angustia. Pero dentro de nuestro corazón tiene que haber luz y tiene que haber paz. Amén. Que los demás estén en tinieblas es un juicio de Dios. Pero todos los israelitas, todos los hijos de Dios, diga, tienen luz. Tenemos luz. Y mientras tengamos luz, tenemos bendición. Entonces la Biblia dice que era tal el espesor que no se podía ver. Mire, esto es bien tremendo. La vida del reino se vive de adentro para afuera. Nuestra casa tiene que ser una casa de luz. Allá afuera pueden haber adversidades, pueden haber tribulaciones, pueden haber angustias. Inclusive el vecino puede estar, oiga, con problemas tremendos, pero mi casa tiene que estar con luz. Porque es una promesa de Dios. Entonces yo tengo que trabajar y tengo que esforzarme para que en mi casa haya luz, porque esa es la promesa que Dios nos dio.
Dice la Escritura que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Eso dice el libro de Colosenses. Pero Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Entonces somos seres que viven en luz. ¿Y quién con una lámpara se pierde? ¿Quién con luz tropieza? Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es maravilloso, usted tiene que entender esto. En el mundo hay adversidad, en el mundo hay tribulación, pero los hijos de Dios vivimos en luz. Usted tiene que tener esa certeza, usted tiene que tener esa convicción de que aunque haya oscuridad, aunque haya adversidad, aunque haya tribulación, aunque se levanten en contra mía, no llegarán a mí. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le aman, les guarda y les defiende. El ángel de la muerte viene para destruir, es un juicio de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a levantar estructura. ¿Qué es estructura? Es fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Diga, fuerte soy. Usted tiene que aprender a levantar estructura en su hogar, que su hogar sea un hogar fuerte, un hogar que viva en luz, un hogar que tenga, oiga, la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Que la palabra de Dios esté en su boca. Entonces yo tengo que empezar a enseñarle a mi familia, oiga, que nosotros somos un pueblo de victoria, un pueblo de bendición, un pueblo de promesa. Diga, somos un pueblo de promesa. Aunque el ángel se levante, déjeme decirle, hermano, que mire, los ángeles son poderosos, pero los ángeles Dios los mueve a criterio de Dios. El ángel de la muerte que se levantó era para destruir, oiga, a los egipcios, no a los israelitas, al pueblo pagano, no al pueblo de Dios. Pero yo le he enseñado que el reino de los cielos, y por eso le decía antes de que empezáramos esta enseñanza, este compartir de Dios, que la Biblia dice que no es con espada ni es con ejército, sino es con el Espíritu, es con entendimiento espiritual. Dice la Escritura que un día José tuvo un sueño. Él veía que las gavillas de trigo, déjeme decirle, se inclinaban delante de él. Y ellos veían que la gavilla que él tenía, oiga, estaba en el centro, y las de sus hermanos y las de sus padres se inclinaban delante de él. Y entonces los hermanos se enojaron. Y el padre y la madre le dicen: ¿cómo está eso? Que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti. En el reino espiritual, en el mundo espiritual, déjeme decirle, cuando uno se postra delante de alguien, está reconociendo autoridad. Por eso el diablo le dijo a Jesús: si postrado me adorares, te daré el mundo y lo que en él hay. Mire qué tremendo es esto. Él es conocedor de los principios eternos. Él es conocedor cómo funciona el mundo espiritual. Pero dice la Escritura que Dios le había dicho al pueblo de Israel que hicieran fiesta, que levantaran, oiga, que hicieran una ofrenda, un cordero pascual, y que comieran en su casa en el tiempo que iba a pasar el ángel, y que con la sangre, oiga, y fueran y pintaran los dinteles de su casa, porque el ángel de la muerte, cuando pasara para destruir los primogénitos de Egipto, iba a ver si habían señales, si había sangre en el dintel de la casa. Y donde hubiera una señal, el ángel no iba a entrar. Mira qué tremendo es esto. Entonces yo tengo que aprender principios espirituales para aprender a tener una vida de victoria. Por eso es muy importante, hermano. Dice que cuando Elías confronta a Dios en el tiempo que él estuvo pasando una situación difícil, Dios le dijo: me tengo reservados 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Es decir, no han reconocido a Baal como Señor. Mire qué tremendo es esto. Pero la Biblia dice que en el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando yo tengo que enfrentar una adversidad tremenda, yo tengo que entender y que tengo que tener claro esto.
Nosotros somos un pueblo ungido, un pueblo escogido, un pueblo de promesa, un pueblo de luz. Cuando nosotros nos toca contender contra la tiniebla, contra la adversidad, contra las huestes de maldad, pero venimos en el nombre que es sobre todo nombre, porque en ese nombre se dobla toda rodilla. El enemigo reconoce que, oiga, que se tiene que postrar delante de nosotros porque venimos en el nombre de Jesús, el nombre de la luz verdadera, y nosotros somos hoy la luz del mundo. Entonces tenemos autoridad, diga, tenemos autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Mire, esto es muy importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de tiniebla, porque estamos viviendo tiempos de oscuridad, porque estamos viviendo tiempos de zozobra. Hay adversidad, hay tribulación, hay angustia, hay penumbra. El mundo, déjeme decirle, está siendo tambaleado, está siendo sucumbido. Pero nosotros tenemos una promesa, ¿verdad que sí? Que tenemos luz en nuestra casa. Diga, yo soy la casa de Dios y yo tengo la luz de Jesús. Ahora tienes que preocuparte que la luz brille, tienes que preocuparte que la luz trabaje, y tú tienes que alumbrar a los tuyos. Por eso es que tienes que tener una estructura en tu casa. Déjeme decirle algo, hermano. Mire, uno de padre al hijo lo que le puede pasar es el entendimiento, le puede pasar el conocimiento, pero no le puede transferir los dones ni la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Los mantos se trasladan. Dice la escritura que Elías le trasladó el manto a su siervo, a Eliseo. Y el siervo de Eliseo estaba esperando que le trasladaran el manto. Ese se puede trasladar, pero la gracia no, los dones no se pueden trasladar. Entonces usted tiene que trabajar con su gente y enseñarle que así como Dios ha estado con usted, también va a estar con sus hijos. Pero eso implica que nosotros tengamos una vida de criterio, una vida de alto nivel, una vida de evangelio, una vida que sale de adentro para afuera. Amén. Mire, un día habían unos discípulos y le dijeron los discípulos de Juan, o los fariseos, no estoy seguro, pero le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y entonces Jesús le dice, es que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come, sino lo que sale de la boca del hombre. Mire qué tremendo es esto. Entonces nosotros tenemos que reflejar luz. Y la gente va a ver en nosotros si transmitimos luz. Ese es un compromiso tremendo que nosotros tenemos con nuestra casa, con nuestros hijos. Hermano, nosotros no le podemos decir a uno de nuestros hijos que haga algo que nosotros no hacemos. Usted no le puede decir a su hijo que lea la escritura si usted no la lee. Usted no le puede decir a su hijo que alabe a Dios cuando está aquí en la congregación si usted no lo alaba. Usted no le puede decir a su hijo que ore si usted no ora. Uno tiene que enseñar con el ejemplo. Entonces tenemos verdaderamente un reto, un desafío por delante. ¿Por qué? Porque cada día se va a poner más tremendo el tiempo que estamos viviendo. Pero nuestros hijos tienen que brillar cada día más. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos transmitiendo luz. Por eso le he enseñado, hermano, que no podemos darnos el lujo. A ver, diga, no me puedo dar el lujo de que mis hijos no se casen con un hombre de luz, con un ser de luz. No tiene comunión la luz con las tinieblas, está retrocediendo. Está, déjeme diciendo, poniéndose tipo neutro. Usted sabe que en el reino de los cielos, o frío o caliente, o luz o tiniebla. No existe el término medio. O estamos bien con Dios o no estamos bien con Dios. Dice que el que no está con Él, contra Él está. Y el ángel, déjeme decirle, los ángeles son poderosos, pero solo siguen órdenes. Y entonces, donde vean luz, hay seguridad. Donde vean luz, hay victoria. Pero donde no hay luz, hay adversidad, hay tribulación. Entonces tenemos que levantar estructuras con enseñanza. Déjeme decirle algo hoy. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo Jesús? Quiero enseñarle hoy. La iglesia tiene grandes retos y hay que enfrentarlos con un orden diferente.
Hoy estamos viviendo cambio de orden. Hay un nuevo cambio de orden mundial. El mundo no sabe, hermano. El mundo no entiende. Si nos regresamos un poquito a la vida de José, dice que José después tuvo otro sueño, ¿verdad? Y soñó que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él. Mire, los hermanos se burlaban de José. Le decían el soñador. Cuando José llegó a ver si estaban sus hermanos, vieron, ahí viene el soñador. Pero déjeme decirle que esa promesa, esa revelación, esa gracia que José tenía, se hizo manifiesta porque cuando José fue a Egipto, déjeme decirle, a José no lo invitaron a un hotel de 5 estrellas, hermano. José fue a Egipto a parar a la prisión de Egipto. Ahí estaba José preso, hermano. Y la escritura dice que de repente Faraón tuvo un sueño. Pero cabe la casualidad que otros que estaban ahí habían tenido sueños, y como José era un intérprete de sueños, no solo tenía sueños. Hermano, aquí hay que aprender muchísimas cosas. En el libro de Jeremías, Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Le dice. Veo una vara de almendro, dice. Bien has visto, le dice Dios. Pero esa vara de almendro no es solo una vara de almendro. Lea usted Jeremías, capítulo 1, 2 y 3, ahí está. Esa vara de almendro es mi palabra. Posteriormente le dice, ¿qué ves, Jeremías? Dice, veo un barro, algunas manos de un alfarero. Bien has visto, dice. Pero esas no son cualquier manos, esas son las manos de Dios. Lo que Dios está esperando hoy, que los hombres de luz, las mujeres de luz, donde haya luz, tengan la capacidad de interpretar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Esto es maravilloso. No simplemente tengo un sueño. Fíjese que es muy común que alguien se acerque con uno de pastor, la gente se acerca, hermano, fíjese que tuve un sueño, le dice. Y ellos le cuentan el sueño a uno creyendo que uno les va a interpretar el sueño. Y yo creo que uno debería tener el don de interpretación. Hoy no es suficiente con ver. Hoy uno tiene que entender, hoy uno tiene que conocer. La iglesia tiene grandes retos y hay que enfrentarlos con un orden diferente, no con el nuevo orden mundial de lo que está hablando el mundo, sino con el orden de la palabra de Dios, con la revelación de Dios. Hacia eso estamos siendo llamados. Fíjese que Dios llama a sus hijos. Aquí hay mucho que hablar, hermano. Una de las grandes características que tiene que tener el hombre que Dios ha llamado, porque Dios llama a hombres, ¿cuánto lo creen? Fíjese que el pastor tiene que tener tal discernimiento en Dios, hermano. Diga, somos un cuerpo. Sí. La Biblia dice que somos un cuerpo. El pastor tiene que tener el discernimiento de Dios de saber para qué sirve cada miembro del cuerpo y ponerlo a funcionar en el lugar que funciona. Esto no se hace ni por afinidad, ni porque somos amigos, sino por la gracia que Dios nos ha dado. Yo no puedo poner un riñón a trabajar como que si fuera un pulmón. No funciona. No puedo poner a alguien que es ojo en el cuerpo de Cristo que funcione como oído. No funciona. Hay muchos que dicen, hermano, pero ¿por qué usted no me pone a mí de eso? Porque no es tu gracia, no funcionas ahí. Estás fuera de orden, estás fuera de serie. ¿Cómo vería usted a un hombre que tuviera la nariz aquí en lugar de la oreja? No funciona, todo tiene un orden. Y nosotros tenemos que aprender a conocer los órdenes. ¿Por qué? Porque si no tenemos orden y entendimiento en el tiempo que nos está tocando vivir, vamos a sucumbir. No vamos a dar la talla. Y ahí nos encontramos con mucha gente, iglesia de Dios, frustrada. Hermano, ¿qué será que nada me funciona? Sí, no estás ubicado, no estás haciendo lo que Dios te envió a hacer. Mire, la Biblia dice que Dios puso obras para que nosotros camináramos en ellas. Hay quienes ni siquiera saben que hay que caminar, ni mucho menos qué obras hay que hacer.
pero quiere que las cosas les funcionen. Y entonces no funcionan porque no hay luz y no hay entendimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y para eso tiene que haber un llamamiento que viene del Espíritu Santo de Dios. Dios llama a su gente. Mire, aquí hay algo bien tremendo. El llamamiento es un don que Dios da. Y le voy a enseñar cosas tremendas que usted va a decir. Mire, hay un hombre que nosotros conocemos, predicamos y hablamos mucho de él. Y la Biblia dice que fue un hombre que fue hallado justo, un valiente, un hombre de los cuales el mundo no era digno, pero que verdaderamente fracasó en su ministerio. Le voy a hablar de Sansón. Sansón nace en el tiempo de los jueces. Entonces Dios lo llamó para ser juez de Israel. Tenía una gran característica Sansón, hermano. Era un hombre que tenía una fuerza tremenda. Mire, las puertas de las ciudades eran tremendas puertas, hermano. Dice que un día Sansón se echó la puerta de una ciudad y se la subió una cuesta, hermano. Dice la escritura que un día Sansón con una quijada de un burro mató 1000 filisteos. Era alguien tremendo, Sansón. El don operaba en él, pero el ministerio, la función para la cual Dios lo envió, no funcionó. Porque a Sansón le sucedió algo que le sucede mucho hoy a la gente. De repente vio una filistea, hermano, y se enamoró de la filistea. Habiendo tantas doncellas en Israel, oiga, puso sus ojos donde no los tenía que poner. Y esta mujer, déjeme decirle, instruida por el enemigo, empezó a socavar su corazón para que Sansón le revelara por qué era él que era como era, por qué tenía esa fuerza tan tremenda. Hermano, mire, no crea que Sansón era un gigante, no, Sansón era un hombre como nosotros. Pero tenía una fuerza porque el Espíritu de Dios venía y la fuerza estaba con él. Y empezó a socavar el corazón de Sansón. Mira, aquí tanto que hablar. Nosotros somos seres integrales, diga, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando Sansón, déjeme decirle, empieza a abrirle su corazón a Dalila, Dalila le dice, si de verdad me amas, ¿a que si le dicen muchos hombres a las mujeres, si de verdad me amas, revélame, le dice. Entonces, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y entonces Sansón empieza, según él, a jugar con Dalila y le dice, si me amarran con lazos nuevos, pierdo mi fuerza. Y viene aquella mujer, le empieza a sobar la cabeza y a endulzar el oído, y cuando se duerme Sansón, él lo ata con lazos nuevos. Y de repente dice, los filisteos vienen, y Sansón hace así, hermano, y como que si hubieran sido de queso los lazos, se rompen. Pero hay algo bien tremendo, hay algo que usted debe conocer. Esa fue la primera atadura que le dieron a Sansón. Lo ataron a nivel del cuerpo, lo que se ve. Cuando la mujer ve que no funcionó, empieza nuevamente a trabajarle en el alma, en su ego, en sus sentimientos. Y le dice, yo veo que tú no me amas porque no me revelaste la verdad. Y entonces Sansón empieza y le empieza a decir, no, la verdad es, dice, que si me atan con bejucos y con juncos tiernos, nuevos, entonces pierdo mi fuerza. Y aquella mujer nuevamente empieza a hacer la maniobra para ver cómo lograba destruir, porque el propósito de ella era destruir a aquel hombre que Dios había enviado. Hermano, quiero decirte algo en esta hermosa hora. Tú no eres el producto de la casualidad. A ver, dile al hermano, tú no estás aquí por casualidad. Tú no naciste en este mundo por un accidente. Tú naciste con un propósito de Dios.
¿Cuánto lo creen? Oye, y entonces viene y le dice, los filisteos vienen. Y nuevamente Sansón se desata de la misma manera, hermano. Pero ahí lo que sucedió es que hubo una atadura en su alma. Mire qué tremendo es esto, hermano. Y cuando esta mujer empieza a llorar, y llega a lo más profundo de su corazón, dice la escritura que Sansón le revela la verdad. Y le dice, si de verdad me amas, yo veo que tú no me amas, ¿dónde está tu fuerza? Y le dice, no, es que yo soy un nazareno y no me puedo quitar el cabello porque mi fuerza radica en el cabello, porque Dios lo había creado así. Y cuando le corta el cabello, lo ató en su espíritu. Amén. Quiero enseñar algo en esta noche, hermano. No podemos jugar con las cosas espirituales. Mire, cuando una persona está atada no se puede desatar. Lo tiene que desatar otra persona. Hay ataduras a nivel del cuerpo, hay gente que está atada en el cuerpo. Hay otros que tienen ataduras a nivel del alma. Y hay otros que tienen ataduras a nivel del espíritu. Por eso David dijo, déjeme decirle, tú eres el que perdona mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. Pecado no es lo mismo que rebelión, ni rebelión no es lo mismo que iniquidad. El pecado es cuando uno no da en el blanco, cuando no hace lo correcto, hermano. Mire, déjeme decirle que eso a Dios no le preocupa, porque la Biblia dice que Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Pero las rebeliones son algo distinto. Mire, ¿qué es una rebelión? Hay una rebelión que tenemos que conocer muy fácilmente. Le voy a poner dos. Una es cuando Moisés iba en el desierto y Dios le dijo que le iba a dar agua al pueblo de Israel. Le dijo, háblale a la piedra, porque la piedra, la roca era Cristo. Y dice la escritura que Moisés no le habló, golpeó la roca. Y entonces, hermano, mire, al que golpeó fue literalmente a Cristo. Entonces, eso que pareciera que fue tan pequeño, pero fue tan profundo delante de los ojos de Dios, le vedó la oportunidad de pasar la tierra de bendición. Porque Él dijo, tú dices que haga eso, pero yo no hago eso, yo hice lo que quise. La rebelión es cuando yo me le pongo a Dios en contra. Estaba el profeta Jonás y le dijo Dios a Jonás, ve a Nínive. Y dijo, no, yo no me voy para Nínive, yo me voy para Tarsis. Y Jonás la vio feo, porque se le reveló a Dios. Y la iniquidad ya es una contaminación a nivel del espíritu, hermano, tremendo. Una guerra espiritual tremenda. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque todos tenemos obras que Dios puso para que nosotros las hiciéramos. Pero hubieron grandes hombres, hermano, dice la escritura que no se levantó un hombre tan grande en Israel como Moisés. Pero Moisés no pasó a la tierra de Canaán, a la tierra de bendición, porque se le reveló a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender que tenemos que ordenarnos. Diga, la iglesia tiene grandes retos y grandes desafíos, pero hay que trabajarlos con un orden. Iniquidad es la contaminación a nivel espiritual. Entonces, ¿qué le quiero decir? Nosotros podemos trabajar a nivel del cuerpo, a nivel del alma. Mire, muchas veces a lo que nosotros más vemos es que nos enfermamos en el cuerpo. Pero las cosas que están en el cuerpo por lo regular tienen su raíz en el espíritu. Hay gente que tiene problemas a nivel del alma, hermano, bien tremendo. No tiene un problema a nivel del alma. De repente alguien viene acá y se siente como que ofendido, hermano, como que la gente no lo quiere. Lo que pasa es que él en su vida alguien una vez lo humilló y entonces él agarró ¿qué le dijeron?
una molestia, un daño en su alma, un resentimiento contra la gente, porque alguien le hizo daño en su alma. Y eso solo se trabaja a través del perdón, está en el alma. Pero la contaminación espiritual es otra onda, es otro trabajo que hay que hacer. Bueno, caminemos un poquito. Sansón fue un llamado para ser juez, pero nunca fue lo que Dios quiso que fuera. Él nunca hizo lo que Dios le envió a hacer. Unos dicen que mató muchos filisteos, sí, pero él fue llamado para hacer algo grande. Amén. Y no alcanzó la meta. Ahora, bueno, pobrecito Sansón. Pero ¿y nosotros qué? Dice la Escritura que el misterio que fue escondido a las generaciones pasadas hoy ha sido dado a conocer para que sea por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Para que tú des a conocer a los principados y a las potestades la voluntad de Dios en este tiempo. Entonces nosotros sí tenemos un desafío tremendo en Dios. Maravilloso, precioso. No podemos darnos el lujo de no ordenarnos. Hermano, mire, quiero decirle algo, mire. Muchas veces nuestros hijos no agarran el camino correcto. Déjeme decirle con toda sinceridad, es porque usted no lo ha ordenado. Ordénelo. Un hijo es como la plasticina que acaba de salir de la librería. Usted la puede moldear. Usted tiene que aprenderla a trabajar. Y si no sabe, pida consejo. Tiene que tener hijos bien trabajados. Sus hijos tienen que ser iluminados. Sus hijos tienen que tener la luz. No se pueden perder en este tiempo de oscuridad, porque tienen la lámpara que es lumbrera su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra de Dios. Es lo único que le va a hacer que su camino sea un camino de victoria y un camino de bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces tenemos que ordenarnos. Mire, todo es cuestión de orden. Estamos nosotros teniendo grandes enfrentamientos, estamos teniendo grandes desafíos y tenemos que ordenar nuestra vida. Aunque Sansón fue un hombre que a nuestro juicio fue un gran hombre, no alcanzó la meta para lo cual Dios lo había diseñado. Puede que tú digas, no es que yo soy cristiano y soy salvo. Tú no veniste simplemente a ser salvo. Tú veniste con un propósito tremendo en Dios, pero tenemos que alcanzarlo. El llamamiento lo juzga a alguien más. Oiga, no lo puede juzgar uno mismo. Yo no puedo decir a mí, Dios me llamó, sino que tiene que ser activado por alguien que Dios haya llamado. ¿Me explico? Ese te activa. El mismo Jesús tuvo que padecer eso. Yo quiero decirle algo, hermano, que Dios es soberano mientras no haya dado su palabra. Porque dice la Escritura que cuando Jesús estaba frente al río Jordán y le dice a Juan, bautízame, Juan le dice, yo no soy digno de desatar las sandalias tuyas. Y Jesús le dice, que se cumpla toda justicia, porque estaba escrito que cuando Juan viera aquel hombre donde iba a posar el Espíritu Santo de Dios, a ese tenía que bautizar. Un hombre que no tenía pecado, un hombre que él había predicado y él decía, yo soy el camino, yo soy una voz que clama en el desierto, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y cuando Juan vio al Espíritu Santo que posó en Cristo Jesús, dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando tenía que bautizarlo, no lo quería bautizar. Dijo, Juan, que se cumpla la justicia. Tú tienes que pasarme aquí a este nivel y yo tengo que menguar. Oiga, para que el hombre active al hombre, tenemos que entender eso. En la medida que nosotros no entendemos cómo opera el mundo espiritual, déjeme decirle, hermano, no alcanzamos victorias, no alcanzamos metas, no alcanzamos desafíos y vivimos una vida de frustración. Mire qué tremendo es. El ministerio define la vida de un hombre. Dice la Escritura que Dios puso, Él mismo constituyó a unos ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas,
a fin de perfeccionar, de capacitar al hombre para la obra del ministerio que Dios lo llamó a hacer. Entonces los ministerios primarios definen, activan. Mire, esto es bien maravilloso, hermano. Mire, la Biblia dice que cuando nosotros entendemos el servirle a Dios, entonces cuando vamos al mundo y trabajamos como que si le trabajáramos a Dios, Dios nos va a prosperar. ¿Sabe por qué no nos prospera mucho? Porque nosotros no hemos sido activados a nivel de ministerios y no hemos dado todo lo que tenemos. Entonces cuando salimos al mundo, el mundo nos absorbe, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, porque no hemos hecho un buen trabajo en el reino de los cielos. Mire qué tremendo es esto. Pero aquel hombre, hermano, mire, yo estaba hoy oyendo las noticias un día que los famosos caibiles son un ejército bien profesional, hermano. Son un grupo élite creado para trabajar en cosas inhóspitas y son tan reconocidos a nivel mundial que en la ONU, oiga, déjeme decirle, cuando hubo que necesidad de enviar a unos que fueran, mandaron a los caibiles, hermano. ¿Por qué? Porque han sido entrenados para eso. Entonces nosotros tenemos que ser entrenados en Dios para alcanzar a hacer la obra que Dios nos envió a hacer, porque somos seres de luz. Hermano, mire, usted no me diga que allá afuera le dicen que usted es un ser de luz. Usted no me diga que allá afuera le dicen que Dios ya lo bendijo con toda bendición. Usted no me diga que allá afuera le dicen que todo lo puede. Allá afuera no le dicen que para el que cree todo es posible. Aquí es donde los enseñamos, los perfeccionamos y los lanzamos para que cuando vayan allá alcancen a hacer lo que Dios les envió a hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero tenemos que ordenarnos. Diga, tengo que ordenarme. Tengo que entender. Yo ya le enseñé que el régimen espiritual es un régimen de señales. Señales. Aunque hay muchos que nos ven por la televisión y algunos dicen que somos anticuados en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿por qué nuestras mujeres usan velo? Dice que es por señal de los ángeles. Tal vez a los hombres no les gusta verlo con velo, pero los ángeles ministran cuando nos reunimos y ministran acorde a la sujeción que hay. Al que ven sin velo, oiga, creen que es hombre. Y al que ven con velo, dice, se tiene autoridad. Entonces ministran en diferentes niveles. Por eso es tan riesgoso. Y mire, me estoy exponiendo, esto lo sacamos en la televisión. Por eso hay mujeres, déjeme decirle, que muchas veces más parecen hombres que mujeres. Porque los ministran seres. Porque no tienen señal de autoridad. Es un régimen de señales. Diga, es con espíritu. No es con ejército, es con sabiduría, es con entendimiento espiritual. ¿Cuánto le dan gloria a Dios todavía por eso? El cuerpo, déjeme decirle, es un tipo profético de la iglesia. Diga, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Un buen pastor, no estoy diciendo que yo soy un buen pastor, hermano. Un buen pastor define las partes del cuerpo. Amén. Mire, yo estaba entendiendo. Yo me recuerdo que un día yo fui a un seminario y a mí me tocó mucho una palabra. A ver, ¿cuántos de los que están aquí piensan que yo soy un pastor bueno? ¿Sí? No, hermano, yo no soy un pastor bueno. Yo quiero ser un buen pastor, que es distinto. Un pastor bueno a todos le dice está bien, pero un pastor bueno dice no, lo que no está bien, no está bien. Hay muchos que se enojan con uno y van a decir no, eso no está bien. Pero imagínense que, ¿qué le voy a decir a Dios? Que le dije una mentira a alguien y decirle no, no está bien lo que hiciste, ¿cómo no? Qué bonito cuando lo que está haciendo no está bien. ¿A quién tengo que entregarle cuentas yo? A Dios. Entonces yo aprendí a no ser un pastor bueno. Diga, necesitamos un buen pastor. No un pastor bueno. Un pastor bueno a todo le dice que sí.
Pero el buen pastor le dice, cuando no, no. Y cuando sí, sí. ¿Por qué? Porque está edificando. El pastor tiene la cualidad, la característica, la gracia de Dios para identificar. Mira, hermano. Hace años yo tenía una hermana que quería cantar, pero no servía para cantar. Hasta que un día le dije, hermana, mire, yo creo que usted sirve para cualquier otra cosa, pero menos para cantar. Es la gracia que Dios nos ha dado. Tenemos que trabajar. Somos un cuerpo y el cuerpo no es transferible. Yo no puedo usar un órgano del cuerpo que fue creado para que funcione en un lugar, que funcione en otro lugar. Imagínense si aquí tuviéramos los pies en lugar de las manos. No pudiéramos agarrar el micrófono. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. Entonces tenemos que aprender a ordenarnos. Ustedes empiezan a ordenar su casa y yo empiezo a ordenar la iglesia. ¿Qué les parece? Con sujeción, con obediencia. Que aquí hay principios bien tremendos, hermano. Quiero ir terminando con esto. Mire, habemos algunos hombres que decimos, no, es que mi mujer no se me sujeta. Sí, claro, porque usted no se sujeta al pastor. ¿Me explico? Por eso aquel centurión le dijo a Jesús, solo di tu palabra. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Entonces, si yo me someto a la autoridad que Dios me ha dado, yo tengo autoridad. Pero si yo no me someto, no tengo autoridad. Hermano, fíjese que mis hijos no me hacen caso. Claro, porque no se sujeta a su autoridad. Qué tremendo es eso. Pero si usted se sujetara a su autoridad, tiene autoridad. Es que mi hijo no me obedece. Claro, usted no obedece a las autoridades que Dios le ha puesto. Así funciona. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo no puedo intercambiar órganos. Yo no puedo poner por antojo algo que no funciona. Tiene que funcionar. Entonces yo tengo que aprender a identificar. Y para aprender a identificar yo tengo que aprender a tener entendimiento espiritual. Y ustedes también tienen que tener entendimiento espiritual para saber qué hacer en este tiempo. Oiga, cuando hay luz, diga luz. ¿Cuándo es cuando hay luz en la vida de un hombre? Dice la escritura que dijo Dios, sea la luz. Y la luz separó las tinieblas. Entonces, la luz es palabra. Dice, en el principio, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era la luz de los hombres. Y la palabra se hizo vida, dice. Entonces, la palabra es luz. ¿Sabe cuándo yo soy un hombre de luz o una mujer que tiene luz? Cuando tiene palabra en su corazón. Cuando tiene palabra en su entendimiento. Cuando va a aplicar algo dice, no, eso pareciera que es así, pero la Biblia dice esto. Entonces activa la luz. Y tenemos que trasladarle luz a nuestros hijos. Mire, no le compre un arbolito y ponga luces ahí, cómprale una Biblia y póngalo que la lea. Y entonces verdaderamente le está dando luz. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Diga, es con el Espíritu. No es con espada, ni con ejército. Es con sabiduría, es con entendimiento, es con señales. No se puede intercambiar algo, hay que aprender a identificar. Y déjeme decirle, no es por necesidad, es por entendimiento. Mire, nosotros no podemos operar por necesidad, tiene que ser por propósito. A ver, diga, propósito. Dios puso obras para que nosotros camináramos en ellas. Entonces usted tiene que aprender, déjeme decir algo, hermano, yo he aprendido algo en la vida, muchas cosas, pero mire, usted tiene que aprender a ver la gracia de sus hijos. Usted no puede obligar a un hijo que haga algo, sucede algo mucho en la vida del creyente, en la vida del ser humano.
Yo cuando era chiquito quise hacer esto en la vida, pero no lo voy a hacer, que lo haga mi hijo. No, si su hijo no nació para eso. Su hijo nació para algo distinto. Dice la Escritura, según la gracia que Dios me ha dado. Mi hermano, necesitamos servidores, ¿verdad que necesitamos servidores? Pero tiene que tener gracia de servicio. Hay gente, hermano, mire, que ve una basura en la iglesia y lo que le hace es que le da una patada. Pero hay gente que cuando ve una basura la recoge y la pone en la basura y dice, ese tiene gracia de servicio. Se lo voy a poner yo en la alabanza. No, ese no sirve para la alabanza. Ese sirve para servir. A veces cometemos errores que damos títulos o damos nombramientos. Por eso, ustedes saben, hermano, mire, y los hermanos que trabajan conmigo saben que yo aquí no les doy título a nadie. Amén. Solo les doy funciones. Siento que me haga esto, hermano. Yo creo que, y si funciona, funciona. Y si no funciona, no funciona. Mire, esto para que sea micrófono tiene que funcionar, si no, no fuera micrófono. Pareciera más un helado que un micrófono. Pero funciona como micrófono, es un micrófono, ¿verdad que sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es funcionar. ¿Saben por qué? Porque cuando no aprendemos a identificar y no funcionamos, nos frustramos. Y déjeme decirle que hay muchos hijos que viven frustrados porque no hemos sido sabios. Hay muchos hijos de Dios, déjeme decirle, que viven frustrados porque los pastores no hemos sido sabios. Tenemos que enfrentar los grandes desafíos, diga, grandes desafíos, ¿okay? Con grande sabiduría de Dios, con entendimiento de Dios, con un nuevo orden de Dios. Yo quiero ir terminando, hermano. Yo estaba estudiando la vida de José. Y mi hermano, José fue el producto de 4 generaciones. Mire, si alguien en la vida marca una nueva etapa y Dios lo visualiza y lo cataloga como el padre de la fe, es Abraham, hermano. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Le dijo, vete de tu tierra y de tus parientes a una tierra que yo te voy a dar. Ni siquiera te digo cuál es, pero te la voy a dar. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios. Es tremendo, hermano. Abraham era un caldeo, un hombre que vivía, déjeme decirle, era un politeísta con dioses ajenos. Y de repente le habla a Dios y le cree a Dios. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac fue un muchacho interesante, hermano. Cuando uno lo estudia, ve muchas cosas en Isaac interesantes. Pero Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Dice que cuando estaba esperando la madre de Esaú y de Jacob, vino la palabra y dice, el menor servirá al mayor. Y dice que esa mujer no tenía 2 hijos, sino 2 pueblos tienes en tu vientre, 2 naciones tienes, hermano, qué tremendo. Está hablando de algo grande. Y dice la Escritura que cuando nació Esaú, que salió primero, Jacob le venía agarrando, eso se pelearon ahí adentro, hermano. Pero fíjese que Isaac cometió un error, hermano. Isaac le dio la primogenitura porque un día Isaac tenía hambre y le dijo a Esaú, si me traes un buen guisado te voy a bendecir. Pero la esposa había oído la promesa y dijo, no, la palabra de Dios no fue esa. Y entonces pareciera que engañó a Isaac porque vistió a Jacob, dice que le puso cosas para que fuera velludo y lo bendijo, hermano. Mire, esperó no solamente tener hambre, sino esperó estar ciego para poner las manos para dar la bendición. Y usted sabe la historia. Y dice la Escritura que Jacob tuvo que pelear con Dios, hermano. Y entonces le cambiaron el nombre y le ponen Israel, el que pelea con Dios, pero que arrebata la bendición. Pero Jacob tuvo 12 hijos, hermano. Dice la Escritura que cuando Jacob fue a trabajar para casarse con Labán, que era un tramposazo y medio, hermano, él estuvo orando
trabajando por Raquel, 7 años. Y el ingrato en la boda le da a Lea. Mire qué tremendo es eso. Y resulta que Raquel era estéril y no tenía hijos. Y de repente ora a Dios y Dios le da hijos. Y el primer hijo que le da es José. Mire, entonces Dios me enseñó a mí que José fue el fruto de un trabajo de generaciones. Por eso José, hermano, Dios le hablaba. Tenía sueños y los interpretaba. Y cuando llegó a Egipto, hermano, déjeme decirle, el faraón tuvo un sueño y José se lo interpreta. Y le dice qué representa cada cosa que soñó. Entonces dice la escritura que faraón le pone un anillo y lo hace segundo en Egipto. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía qué hacer en el tiempo que le tocó vivir. Ahora yo te pregunto, vayamos terminando. Hermano, miren, no qué hacer, no sé qué hacer. Pues pídele a Dios que te revele, hermano, que te ilumine, que te dé luz. Yo puedo orar y pedirle a Dios y todo. Yo te puedo enseñar algo, pero en último caso, el que tiene que saber a qué lo mandó Dios, eres tú. Yo te puedo enseñar, hermano. Yo te puedo dar luz de la palabra, pero tú tienes que ir agarrándole y decir, eso es para mí. Y eso va a ir forjando en tu vida el propósito y el llamado para el cual Dios te llamó. Y que Dios te dé gracia, hermano. Y que Dios esté contigo, como estuvo con José, para que cuando tengas que hacer, hagas lo que tienes que hacer. Ese hombre tenía tal entendimiento, déjeme decirle, que hizo jurarle a sus hijos que cuando muriera lo sacaran de Egipto, porque no era la tierra en la que él tenía que morir, porque él sabía que en la tierra hay un pacto. Miren qué tremendo, hermano. Porque del polvo venimos y al polvo regresamos. Miren qué tremendo es. Entonces yo quiero terminar porque no puedo explicarte mucho más de esto. Tenemos grandes retos, ¿verdad que sí? Y tenemos grandes desafíos. Y no le podemos decir al Señor, Padre, yo no sé qué hacer. Tienes que entenderlo. Dame gracia, dame sabiduría, dame luz, dame entendimiento. Que yo pueda hacer aquello que me enviaste a hacer. Y no que pase lo que pasó con Sansón. Que Dios lo envió para ser juez. Y murió, hermano, haciendo algo que Dios no le envió a hacer. Diga, orden, luz, entendimiento, sujeción. Cuando tú aprendes eso, se va a ir activando en tu vida el propósito para el cual Dios te llama. Y quiero terminar diciéndote algo, hermano. Dice la Escritura, bienaventurado aquel, diga, bienaventurado aquel, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo lo que Él envió a hacer. Dale una ofrenda de palmas al Señor, Padre. Yo quiero hacer aquello que tú me enviaste a hacer. No que dices fulano, no, que tú me enviaste a hacer. La obra que tú me encomendaste. Las obras que pusiste de antemano para que yo camine en ellas. Y entonces verdaderamente pasaré con gloria sobre la tierra. Y se cumplirá lo que Jesús dijo. La gloria que me diste, les he dado. Lo que me dijiste que hiciera, eso es. Guárdalo, Señor, porque aunque viven en el mundo, no son de este mundo. Quiero ponerse de pie. Le damos gracias a Dios. Yo quiero... Gracias por habernos acompañado en este programa. Para más información sobre la Iglesia de Cristo Llamada Final Guatemala, le invitamos a visitarnos en la siguiente dirección: 12 Avenida 7-46, Colonia La Florida, Zona 19. Nuestros servicios son los días domingo a las 10 de la mañana en punto. Comuníquese con nosotros al teléfono
24 37 53 73. O bien visítenos en nuestra página web www.llamadafinalguatemala.com. Que Dios le continúe bendiciendo y le esperamos en una nueva entrega de Tiempos de Victoria.